Gracias por seguir con nosotros. El día de hoy, en la recomendación del libro de la semana, tengo el gusto de platicar con el señor José Manuel Ríos Núñez, que nos va a platicar hoy de La Estañuela, un libro de su autoría. Buenas tardes, don José Manuel. Bienvenido a Escena Social. Muchas gracias por esta oportunidad. No, gracias a usted por permitirnos venir a su hogar a que nos platique de este libro de su autoría. Usted es abogado. ¿Cómo decidió que quería escribir acerca de su pueblo? Bueno, yo durante toda mi tarea como servidor público recorrí todos los municipios de mi estado y donde quiera que yo llegaba veía alguna revista, algún folleto, algún libro que se hablaba de estos pueblos. En cambio del mío nunca encontré nada. Eso me llenó a mí de sentimiento y dije, bueno, ¿por qué yo no me pongo a hacer algo sobre lo que ha habido, lo que ha sido de mi tierra, la Estanzuela? Y de esa manera empecé a investigar por ahí en documentos oficiales y me fui dando cuenta de que había algo que escribir de García de la Cadena, ahora antes la Estanzuela. Y así fue como surgió esta pequeña obrita. ¿Y le fue difícil realizar este trabajo? ¿Cuánto tiempo le tomó escribir el libro? Escribir el libro en sí no fue tanto tiempo, yo duré aproximadamente 8 meses, pero ya tenía recopilado todo el material que contiene el mismo, entonces lo único que hice fue ordenarlo en forma correcta y empezar pues desde que este municipio surge a la vida, porque no había una fecha que nos dijera de tal fecha a tal fecha. Entonces yo hurgando por ahí me di cuenta de que la Estanzuela, porque bueno, pues, surgió en 1729 como consecuencia de que un capitán español de nombre Joseph fue a Guadalajara a solicitar a la audiencia de allá terrenos que se les llamaban realenguas. ¿Por qué realenguas? Porque eran propiedad del rey y el rey compensaba a los soldados que combatieron por él en estos territorios, pues dotándolos de algunas porciones de terreno. Y a este señor capitán Joseph de Vargas le dieron en lo que hoy ubica el municipio de la Estanzuela terrenos para que fundaran un rancho ganadero, y lo señalan con mucha precisión en 1729. O sea que empezó a recopilar usted la historia de todo esto y sí, formar su libro. Sí, porque en los archivos de la diócesis de Guadalajara hay mucho material en virtud de que son las parroquias las que realmente recopilan en forma seria lo que va ocurriendo en un determinado lugar, ¿verdad? Mas no así a veces las autoridades oficiales, porque durante la intervención francesa, la propia intervención española, la guerra de reforma, todo ello, pues llegaban los vencedores y quemaban los archivos, los destrozaban, no querían dejar ningún antecedente de lo que ahí había pasado, y bueno, se perdió mucho material muy valioso. Sin embargo, pudimos recabar poco a poco algo de eso. Aparte de esta pérdida de material, que supongo que ha de haber sido muy lamentable, ¿se topó con algún impedimento para conseguir esta información? No, a todas las instancias a las que yo recurrí me abrieron las puertas, me facilitaron el material que yo andaba buscando y el que estaba en posibilidad de ellos. Yo debo de referirme aquí muy especialmente a la Biblioteca del Congreso del Estado, a libros que hay en la parroquia de ahí de la Estanzuela, y también a algunas cuestiones de personas de edad que supieron algo del desarrollo del pueblo. Y a veces
las personas que viven ahí son las que más saben la historia, ¿verdad? Bueno, yo le diría a usted, me voy a meter en terrenos de otra naturaleza. Mis dos abuelitos maternos, uno murió de 103 años y el otro de 101. Eso le da a usted una idea de lo que ellos pudieron haber visto y oído en su niñez, su juventud y hasta su vejez. Sin embargo, ese tipo de comentarios no era lo suficientemente sólido como para plasmarlo en un librito de esta naturaleza, y yo me fui pues a investigar en los archivos de aquí, de Guadalajara, ¿verdad? Y de algunos lugares cercanos. No, todo un investigador. Pero pasemos de lleno al contenido de La Estanzuela. La Estanzuela es un pequeño pueblecito que se ubica al sur del estado, colindando ya con Jalisco. Es un municipio muy pequeño territorialmente porque tiene apenas 211 kilómetros cuadrados. Perdón, y una población de 3.600, 3.800 habitantes. A pesar de que estaba tan cerca de la segunda capital del país, había una forma de comunicación muy retrasada. Realmente eran caminos de herradura, y aunque de ahí de mi tierra se ven las luces de Guadalajara, pues para llegar allá estaba muy difícil. Así nació este pueblito que se ha desarrollado en forma muy lenta y que yo no sabría en este momento determinar si eso es bueno o es malo, pero ahí está este pueblito que yo orgullosamente digo que es el paraíso terrenal. ¿Qué nos puede contar acerca de su pueblo? ¿Qué es lo que hay que ver? ¿Qué es lo más sobresaliente? En La Estanzuela, como cuestiones sobresalientes, es su entorno. Mire usted, a unos 8 kilómetros de la cabecera municipal hacia el poniente, baja un río que le llaman el río de Patitos. Y usted se puede preguntar, bueno, ¿por qué de patitos? Porque los patos son los animales de cierta medida, y durante el desarrollo de ese río hay patos, pero son muy chiquitos. Por eso se llama el río de Patitos, y es un lugar cuya vegetación es muy variada. Ahí encuentra usted prácticamente todo tipo de vegetales. Su fauna es muy rica, porque ahí hay pues desde venados, lobos, leones, conejos, en fin, es muy variada su flora y su fauna. Y en cualquier lugar, como es un lugar muy accidentado, hay lugares a donde va uno a divertirse, y hay la posibilidad de hacerlo con sus corrientes de sus ríos, sus cascadas. Se entretiene uno por ahí pescando en el río. Hay unas depresiones de parte del territorio que nadie se explica, pero que se han ido las superficies importantes de varias hectáreas, se han ido hacia abajo y han dejado los huecos ahí. Hay rancherías como una que yo pudiera mencionar en este momento, que se llama Santa Rosa, en donde su agua es muy abundante y sus frutos, ahí se deleita uno con mangos, granadas, duraznos, todo lo que uno quiera ahí en esa comunidad. No, ya nos queremos ir para allá, para García de la Cadena, pero a ver, cuéntanos. La Estanzuela se trata de la historia de García de la Cadena, ¿verdad? La Estanzuela originalmente era el nombre. Originalmente era estancia. Estancia quiere decir lugar pequeño para descansar, porque ahí era el paso obligado de los herreros que transitaban de la parte norte de mi pueblo, o sea, Tlaltenango, Colotlán, para comunicarse a Guadalajara. Entonces ahí era un paraje obligado para descansar los animales, para darles de comer, darles agua. Se llamó pues originalmente la estancia, después se modificó un poquito, le cambiaron a la Estanzuela. Y en 1935
por acuerdo del ayuntamiento de ahí, se le cambió el nombre de Estanzuela por el de García de la Cadena, en honor al gobernador general y abogado don Trinidad García de la Cadena, como un honor, como un homenaje a este personaje nuestro. ¿Qué es lo sobresaliente que usted disfrutó más al escribir este libro? Yo disfruté plenamente mi librito, porque si lo hojeamos por ahí, tenemos una pequeña iglesia que fue originalmente donde el hacendado tenía sus animales ahí, guardaba sus pasturas, y empezaron a poner una imagen por ahí, se fue ampliando y ahora es un templo muy bonito, chiquito pero muy bonito, de un, ¿qué le diría yo? Ahí lo tiene usted, y la patrona de ahí es la Virgen de Guadalupe, ¿verdad? Entonces todo eso, disfrutar las leyendas ahí de cómo llegó la Virgen al pueblo, de la leyenda de Jesús María, en fin, la leyenda del Cerro Hueco, y hay muchas cosas que se pueden decir de mi tierra. Bueno, don José Manuel, muchísimas gracias por habernos permitido este espacio, por habernos platicado de este libro y de su pueblo de García de la Cadena. Al contrario, yo les agradezco que se hayan tomado esta molestia, y ojalá esto sirva para algo, porque a mí me da mucho gusto que se conozca algo de mi tierra. De veras se los agradezco de todo corazón. No, de nada. Bueno, aquí lo tienen, la Estañuela, para que se enamoren de este pueblo de García de la Cadena, así como lo hizo don José Manuel. Vamos a un corte y regresamos con más. No se vayan.